Muy buenas noches a toda nuestra amable audiencia de Buenas Noches Santo Domingo. Estamos aquí una vez más en una nueva entrega de este espacio que se transmite todos los domingos por este canal Cinevisión, canal 19. El periodista Melton Pineda, por motivos de salud, se ausentó en el día de hoy y nos encomendó la tarea de realizar este programa. Nosotros una vez más agradecidos por la distinción de tomarnos en cuenta para sustituirlo, ¿no?, en nuestra condición de bateador emergente cuando se ausente el periodista Melton Pineda. En el día de hoy, como todos los domingos, en este espacio me acompaña el amigo y hermano Ernesto Jiménez. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Julio, y buenas noches a todos los amigos y amigas que nos ven en Buenas Noches Santo Domingo. Agradecerle al periodista Melton Pineda la oportunidad que nos da de estar en este escuchadísimo y muy visto espacio, claro, ya por cuarto domingo consecutivo, ¿no? Así es, que yo le voy a proponer a Melton que le cambiemos el nombre de Buenas Noches Santo Domingo, porque se ve en todo el país este programa. País. Buenas Noches País tiene que denominarse este programa. Señores, en el día de hoy le prometemos un contenido sumamente atrayente, un contenido atractivo, donde vamos a desmenuzar los principales acontecimientos políticos que han acaecido en la República Dominicana y sobre todo también vamos a tratar temas importantes de política internacional para que ustedes se vayan a la cama bien informados y enterados de lo que ha acontecido en todo el país en el plano internacional antes de dormir. Y de inmediato quisiera que entráramos en materia. En el día de hoy la República Dominicana está de júbilo, todo el país está regocijado porque se conmemora el 170 aniversario de la batalla del 30 de marzo. Una batalla que fue comandada por el general José María Imbert de parte del ejército dominicano. Fue una batalla donde participaron personas adiestradas en materia de lucha, ¿no?, y de ejército, y también advenedizos, personas que no tenían formación militar, que no tenían nociones ni siquiera básicas, ¿no?, de cómo terciar en un proceso de guerra e independencia. Esta batalla consolidó la independencia en la República Dominicana, sobre todo cuando las tropas dominicanas derrotaron al general Luis Pierrot, quien fue que mantuvo, ¿no?, una ofensiva militar de las tropas haitianas hacia la República Dominicana. Así es, Julio. La invasión de Haití a la República Dominicana tuvo dos bloques claves: el bloque del sur y el bloque del norte. Los ejércitos dominicanos comandados por Pedro Santana el 19 de marzo de 1844 logran una victoria crucial y contundente en la batalla de Azua. Estas noticias llegan a Santo Domingo, a la Junta Gubernativa. Se le da la orden al patriota Matías Ramón Mella de buscar pertrechos, hombres, armas para apoyar al ejército del norte, que lo comandaba José María Imbert. Y por supuesto el patriota cumple con su misión y el 30 de marzo en una ciudad de Santiago apertrechada, los ejércitos dominicanos derrotan consonantemente, contundentemente a los ejércitos haitianos comandados por Jean-Louis Pierrot. La verdad es que aquí se consolida la independencia nacional y estos anhelos de libertad que los pechos desnudos en su mayoría, estamos hablando de menos de 2.000 hombres que se enfrentaron a más de 8.000 hombres, menos de 2.000 por parte del ejército dominicano y más de 8.000 por parte del ejército haitiano, lograron derrotarlos y consolidar la independencia nacional. A la hora de luchar por la patria, la República Dominicana, si nosotros analizamos la historia dominicana, se ha caracterizado siempre por luchar unificada. Y si nosotros vemos los recursos materiales con los que han contado siempre las tropas dominicanas son escasos. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en la gesta de la Restauración de 1863, donde nosotros luchamos en contra del ejército español y prácticamente fue en harapos que andaban vestidos los dominicanos con piedras, con palos, con machete, con lanzas. Fue que nosotros vencimos a las tropas españolas. Y así sucedió también en esta ocasión. El ejército de Haití contaba con pertrechos militares que nosotros no teníamos y tenían un adiestramiento en materia militar que no tenía la República Dominicana. Ayudó mucho en esta batalla, en la del 30 de marzo, la táctica de los valerosos patriotas dominicanos que se apertrecharon cerca del fuerte Dios, Patria, Libertad en Santiago. Desde esta posición aventajada incluso tenían una loma
que les ayudó a posicionar la artillería, y el regimiento de fusilería de Fernando Valerio López fue también clave para poder obtener esta victoria. La verdad es que, Julio, cuando se defiende una causa noble, no solo Dios nos apoya, sino que también estos pechos desnudos de los que hablábamos, incluso descalzos y con machetes, valen por 100.000, sin importar qué tan poco sea o qué tan adverso se pueda mostrar el destino. ¿Qué es en el siglo XXI luchar por la patria? Hoy en día nuestra independencia no está en juego. Gracias a Dios vivimos en un sistema democrático que cada día se va transformando y cada día nosotros vamos avanzando con instituciones más sólidas. Pero en el día de hoy, luchar por la patria es luchar a favor de la causa de la mayoría del pueblo dominicano, de la mayoría de las personas vulnerables que no han tenido acceso a bienes y servicios públicos de calidad, a personas que están excluidos, como diría Víctor Hugo en su obra cumbre, Los Miserables, ¿no? Luchar a favor de las personas que tienen escasos recursos materiales y cada día lograr vivir en una República Dominicana más justa, una República Dominicana más equilibrada, más equitativa, donde todos podamos convivir en paz y con dignidad. Ese es el desafío que nosotros tenemos por delante en el siglo XXI. Y luchar siempre, Julio. Recordando también a Víctor Hugo, dijo una frase una vez que reza: solo tiene derecho a vivir el que lucha. Luchar siempre por los mejores valores y por los intereses más sanos al servicio de la patria. Ernesto, en otro orden, el gobernador del Banco Central la semana pasada estuvo en una conferencia que organizó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, donde habló sobre las perspectivas de la economía dominicana y sobre todo arrojó unos datos importantes que a mí me gustaría compartir con todos ustedes. Ustedes saben que la semana pasada estuvo en la República Dominicana una misión del Fondo Monetario Internacional donde expresó su preocupación por los altos niveles de deuda que tiene la República Dominicana. En estos momentos se colocan un 48% del PIB prácticamente, y ellos recomiendan que se reduzca esos niveles de deuda a alrededor de un 30% del PIB. Se habló también el fondo, una de las recetas y de las recomendaciones que le hizo al gobierno dominicano fue que ajustaran la tarifa eléctrica y que priorizáramos la reducción del déficit fiscal. Y cuando yo vi esto, ¿no? Y vi no estuve presente en esta actividad, pero sí leí la conferencia del gobernador del Banco Central que se publicó en las redes sociales. El gobernador del Banco Central, y lo digo a propósito de esta receta que el fondo le recomendó a la República Dominicana, hizo una explicación magistral sobre cómo creció el Producto Interno Bruto en Estados Unidos y cómo creció el Producto Interno Bruto en la Unión Europea a raíz de la crisis financiera del año 2008, cuando quebraron varios bancos comerciales, que se desató la crisis financiera global. Y es que estos dos países, ¿no? Tanto la Unión Europea como los países que conforman la Unión Europea, como los Estados Unidos, adoptaron políticas económicas distintas. En Estados Unidos lo que se hizo fue, ante la crisis financiera global, la prioridad fue que la economía crezca, priorizar el crecimiento económico para generar empleos y para que la gente pueda consumir, para incrementar la demanda en este país. Y ante esta política de estímulos fiscales, si nosotros analizamos cuál fue el crecimiento económico de los Estados Unidos, veremos datos que son importantes. En el año 2008, cuando se contrajo la economía, creció en términos negativos 0,3%. Pero si nosotros analizamos desde el año 2010, que fue cuando se asumió la política de estímulos fiscales, hasta el año 2012, la economía creció en un promedio de 1,8%, 2,8% y 1,9%. Y en el año 2014, para este año, se tiene una proyección de que la economía crezca un 2,8%. Ahora, ¿dónde está el hallazgo? ¿Dónde está lo importante de esto? Y es que desde el año 2010 al año 2012, los Estados Unidos asumieron una política de estímulos fiscales. Y luego, en el año 2014, ya se espera que la economía crezca influenciada por el consumo y por la inversión privada. Es decir, que esta política de estímulos fiscales que se asumieron en un periodo de corto plazo
produjo efectos positivos porque ahora el crecimiento económico ya no se va a sustentar en estímulos fiscales, sino que se va a sustentar en el incremento del consumo y en la inversión privada, que esto todo país no quisiera que se sustentara sobre estas bases su crecimiento económico. Pero si nosotros hacemos una analogía de lo que sucedió en la Unión Europea, no encontraremos datos que son desafortunados, ¿no? Y que es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar las recetas que el Fondo Monetario Internacional le recomendó a la República Dominicana. Y es que en este mismo periodo, ¿no? Desde el año 2008 hasta el año 2012, la economía de la zona euro, de la Unión Europea, creció en términos negativos. Estamos hablando de que en el año 2012 fue de 0,5%, decreció 0,5% en el primer trimestre, luego en el segundo trimestre 0,7%, mientras la economía norteamericana estaba creciendo por encima del 1% y ahora se proyecta que crezca un 2,8%, y en la Unión Europea para el año 2014 la proyección es que crezca 1,1%. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, la tasa de desempleo en los Estados Unidos desde que se desató la crisis financiera hasta la fecha, ronda el 6%. ¿Tú sabes cuánto ronda la tasa de desempleo en la Unión Europea? Un 12%. Es decir, que esa política de reducción del déficit fiscal nosotros tenemos que sopesarla a la hora de aplicar todas esas recetas. Y qué bueno que el gobierno dominicano planteó de inmediato que no está en agenda una nueva reforma fiscal, ni que está en agenda, ni que el pueblo aguanta un ajuste a la tarifa eléctrica. El problema es que si eso no se hace este año, perfecto, pero el año que viene vuelve una emisión del fondo y vuelve con la misma receta. Así y es. luego sucesivamente se va a suceder en algún momento habrá que tomar una decisión. Y yo quiero que a la hora de tomar esa decisión nosotros pensemos en los estímulos fiscales. Es cierto que hay que controlar los niveles de deuda, hay que mejorar la calidad del gasto público y se están encaminando esfuerzos en ese sentido. Ahora, también nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de priorizar la reducción del déficit fiscal. Sí, y tratando esto en temas más llanos, para que a ver si la gente entiende, cuando hablamos de estímulos fiscales en los Estados Unidos, tenemos que recordar que los Estados Unidos tienen un privilegio que ninguna otra nación tiene en el mundo, son los dueños del dólar. Entonces, parte de estos estímulos fiscales se trataron de una reducción de las tasas de intereses a prácticamente un 0%, algo inaudito en la economía. Por lo tanto, esto también, veniendo así, fue apoyado por la Reserva Federal de los Estados Unidos de América con una especie de regalo de dólares descomunal. Los Estados Unidos de América estuvieron emitiendo dólares y al momento de emitir dólares también lograron controlar la inflación. Y con esto capitalizaron. Y estaban comprando bonos también. Eso es parte de la forma de emisión de dólares. Entonces, siendo también deudores del mundo, se podría decir. Y esto solo lo podía hacer los Estados Unidos de América. Cualquier otro país que intentase una política fiscal tan expansiva lo hubiese pagado con tasas de inflaciones descomunales. Esto para que se entienda un poco, ¿verdad? De forma más llana lo que estaba diciendo Julio. ¿Qué pasó en Europa? Austeridad. Europa entonces sostuvo una política fiscal restrictiva, fue reducción del gasto, es decir, gastar menos en estos programas sociales tan necesarios para el desarrollo. Y por eso hemos visto que han desmantelado el estado de bienestar. Claro, y con un énfasis en reducir el déficit fiscal por encima del bienestar social. Entonces también, ¿qué trajo esto como consecuencia? Reducción, constricción de la demanda agregada. ¿Y qué es la demanda agregada? Los bienes y servicios que demanda todo el país. Y si se reducen los bienes y servicios que la gente consume, que la gente compra, entonces en sentido general la economía decae. Entonces aquí tuvimos a un Estados Unidos con el privilegio de ser el emisor del dólar, que se pudo dar ese lujo que se está dando aún, porque todavía continúan los estímulos fiscales, contra una Europa amarrada en un euro, que la verdad solo convino a Alemania, porque después a todos los países de la periferia les perjudicó, y que ha visto cómo sus tasas de crecimiento son de un pírrico 1.1% proyectado para el 2014, mientras la economía más grande del mundo, los Estados Unidos de América, con su privilegio de ser los dueños de la moneda mundial, podría crecer un 2.5% para este 2014. Y cabe destacar también, Ernesto, que lo que ha sucedido en la Unión Europea prácticamente, y sobre todo en términos políticos, ha sido catastrófico. Sí. Si nosotros observamos, por ejemplo,
los niveles de popularidad que tiene en España el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, están en el piso. Y la gente percibe que uno de los principales problemas que tiene España son los políticos. Oye, no ven a los políticos como una solución, no, sino como un problema. ¿Por qué? Porque Rajoy, cuando asumió la presidencia del gobierno, fue con una tijera directa a desmantelar el estado de bienestar. Pero vamos a trasladarnos, porque a veces se tiende, Ernesto, a ideologizar la política económica de un país, a anteponer ante los criterios económicos, a anteponer los criterios ideológicos. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a Francia, ahora recientemente en las elecciones congresuales de Francia, el partido socialista de François Hollande prácticamente ha perdido las elecciones y las fuerzas conservadoras están ganando terreno, y en este caso la candidata del partido conservador, María Le Pen, apellido Le Pen. Entonces vemos que la crisis también se ha llevado prácticamente a Hollande, pero la crisis se llevó al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Lo de Zapatero salió con unos niveles de impopularidad, señores, altísimos, récord. Zapatero se convirtió en España en una mala palabra, para decirlo en buen dominicano. Entonces, yo creo que ante estos elementos no negativos que vivió y está viviendo la Unión Europea, nosotros, a la hora de priorizar entre la austeridad y la política de estímulos fiscales, tenemos que vernos en esos espejos y en esas experiencias para tomar medidas que favorezcan al pueblo dominicano y que afecten lo menos posible los bolsillos de la gente. Algo importante, Julio. Este panorama internacional de crecimiento económico para este año nos conviene. Sabemos la dependencia que tenemos de las remesas y del turismo. Ahora bien, el gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, arrojó unos datos interesantísimos que vale la pena analizar. Hemos crecido en estos primeros 2 meses de este año, enero y febrero, un 5%, lo cual, proyectado a los 12 meses del año, da la información de que se podría crecer más del 4.5%, que es lo proyectado, crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Ahora bien, este crecimiento ha venido acompañado de una tasa de inflación récord en la República Dominicana por lo baja que ha sido, de tan solo un 0.58% en estos primeros 2 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía está creciendo y que los precios se están manteniendo prácticamente invariables. Ahora bien, ¿por qué? Y hago la pregunta y nosotros mismos la contestamos. ¿Por qué mucha gente no lo está sintiendo? Porque se está fallando en la creación de empleos. Porque a pesar de que este país en los últimos 12 años ha crecido por una tasa mayor al 7%, la clase media dominicana solo ha crecido un 2%, mientras que la media en Latinoamérica de salida de la pobreza es de un 47%. Para que vean que el crecimiento económico no ha impactado en las clases más bajas como debió haberlo hecho. Otro asunto, los salarios reales, o sea, lo que los dominicanos realmente ganamos luego que se ajusta a inflación y se ajusta a productividad, se ha mantenido prácticamente igual y en muchos niveles ha descendido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que transformar este crecimiento económico que está ahí y que es real, en creación de empleos y en mejoría de los salarios para las clases trabajadoras dominicanas, para que así todos podamos participar de esta bonanza en que algunos sectores empresariales se encuentran al día de hoy. Por ejemplo, para poner un caso ya y culminar con este tema, si nosotros analizamos el caso de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, durante sus 8 años de mandato, incrementó el salario mínimo en 6 ocasiones. Porque él decía que para que los pobres se beneficien del crecimiento económico deben incrementar su poder adquisitivo, que es el mensaje que también transmite, que nosotros vemos que a menudo transmite el presidente Danilo Medina. Entonces nosotros tenemos que hacer énfasis en incrementar el poder adquisitivo de la gente. Señores, en otro orden también, el presidente de la República culminó en esta semana el proceso de consulta para la ley de naturalización. Ustedes saben toda la polémica que ha desatado la sentencia 168-13 y el presidente de manera humanitaria no quiere buscarle, el gobierno dominicano, una salida
a los indocumentados que no se beneficien del Plan Nacional de Regularización que crea la sentencia 168-13. Yo desconozco el contenido de lo que se está tratando en estas conversaciones, porque el mismo presidente ha sido muy prudente y se ha reservado, ¿no?, estas informaciones. Ahora, por lo visto de consultar el liderazgo nacional, a los sectores de la oposición, al doctor Marino Vinicio Castillo, al presidente del Partido Reformista Social Cristiano, al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que prácticamente resumen el liderazgo nacional, yo estoy muy optimista con lo que el Poder Ejecutivo va a presentar al Congreso, porque será fruto de un consenso de ambas partes. Y esto es lo que se quiere. No se quiere una ley que entre en contradicción con el fallo del Tribunal Constitucional, sino una ley que armonice y trate de regular a esas personas que no se van a beneficiar de este plan, pero sin vulnerar el ordenamiento jurídico nacional. Y yo estoy seguro que esa misma preocupación se la debió externar el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y los sectores que el presidente Danilo Medina ha ido a visitar. Felicito al presidente, esto es un gesto de humildad, es un gesto de desprendimiento y está siendo coherente con lo que dijo durante el proceso electoral. Durante el proceso electoral el presidente planteó: yo voy a gobernar con el partido del doctor José Francisco Peña Gómez, voy a gobernar con el partido del doctor Joaquín Balaguer y voy a gobernar con un consenso de todos los sectores de la sociedad. Y yo creo que este gesto del presidente se encamina en esa dirección. Así es, porque un presidente de la República no es presidente de un grupo, no es presidente de un partido, es presidente del país. Entonces el presidente Danilo Medina está buscando lograr un consenso nacional, un consenso con líderes políticos, con líderes sociales y líderes eclesiásticos, o el máximo líder de la iglesia mayoritaria en la República Dominicana. Ahora bien, Julio, algo interesante. El presidente Danilo Medina se reunió con el doctor Leonel Fernández, luego se reúne con el economista Luis Abinader, luego con el ingeniero Hipólito Mejía y después el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Se ha estado comentando por qué este orden. ¿Por qué se reúne primero con Luis Abinader, luego con Hipólito Mejía y por último, dentro del liderazgo del Partido Revolucionario Dominicano, con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado? ¿Hubo ahí algún tipo de influencia por parte de la representatividad que las encuestas otorgan dentro de la sociedad dominicana a estos líderes políticos? Podrá ser. Pero el presidente sabe que en política nada se improvisa. Y él sabe que envió un mensaje también. Y es un político de raza pura. No, bueno, y es el presidente. El presidente. Uno dirá que por algo llegó ahí. Claro. Y entonces, luego de esto se reúne con Quique Antún, presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Marino Vinicio Castillo, que todos conocemos la posición patriótica de Marino Vinicio Castillo en defensa de la nacionalidad y de la identidad del pueblo dominicano. Y por último, como habías dicho, Julio, con el cardenal Nicolás de Jesús, cardenal López Rodríguez. Me parece que ahí está. ¿Tú crees que primó un criterio, o sea, cuál criterio tú entiendes que primó en este orden del presidente de la República? ¿Tú crees que él tomó en cuenta las encuestas, por ejemplo? Eso leímos. Como el gobierno lo ha hecho a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, se hacen estudios de mercado, sondeos de opinión para ver qué piensa la gente. Y a veces se toma una decisión, otras no, por la impopularidad que esto puede generar. ¿Tú crees que primó ese criterio? Me parece que sí, porque fíjate que el primero con el que se reunió fue con el presidente Leonel Fernández. O sea, el hombre no se perdió ahí. Ahora bien, nos llama la atención que se reúne con Luis Abinader primero, dentro del liderazgo del Partido Revolucionario Dominicano. Si lo hubiese hecho con Hipólito Mejía primero, quizá uno lo entiende más. Pero Luis Abinader nos llamó a la atención y habría que ver, Julio, los análisis que tiene el presidente, que es un hombre que ha demostrado que se lleva de las encuestas. Mira, yo creo que esto ciertamente pudo ser un error protocolar, pero yo no creo... ¿Crees que se equivocó el presidente? Yo le resto importancia a eso. Para mí lo importante y lo que prima es que todos los que el presidente consultó, cuando se dio la rueda de prensa, manifestaron primero su gratitud al presidente Medina por tomarlo en cuenta a la hora para este proceso de consulta, y se sintieron agradecidos con
con el presidente, incluso el mismo ingeniero Miguel Vargas Maldonado. ¿Tú sabes qué distinción, qué fue importante también que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Que el presidente fue a la casa de cada uno de ellos. Eso es así. Bueno, primero con el presidente Fernández se reunieron en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, pero con los otros dirigentes políticos, como el caso del ingeniero Miguel Vargas, el presidente fue a la casa. Fue a la casa también de Federico Antún Valle. Sí. Y tengo entendido que la reunión con Hipólito Mejía se produjo en la casa del expresidente Hipólito Mejía. Y esto manda un mensaje positivo. Incluso el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez también lo manifestó, que siente admiración por el presidente Danilo Medina por este gesto tan humilde, ¿no?, que distingue al mandatario. Ernesto, te invito a que vayamos a una pausa. Cuando regresemos del corte comercial, vamos a analizar temas importantes de política internacional. Y luego, en nuestro próximo segmento, nosotros vamos a habilitar las líneas telefónicas para que ustedes formen parte de esta conversación que yo no te lo he dicho, pero el teléfono no ha dejado de sonar. Está marcando roja la luz desde que nosotros iniciamos el programa. Entonces les prometemos que los vamos a escuchar para ver sus inquietudes y sus planteamientos. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Tenemos que sacrificarnos uno u otro. Y en este caso, yo asumo el sacrificio en aras de la victoria del partido. En aras de la victoria de todos los distritos municipales que tenemos. En aras de ganar la senaduría, regidores y también otros diputados que hemos perdido. En tal sentido, queremos manifestarles que hemos asumido un compromiso de unidad que vamos a cumplir al pie de la letra. Miguel Vargas, siéntase seguro que estas dos maquinarias políticas unidas en Baní significan el 98% del liderazgo fundamental en la provincia. Simplemente voy a decir aquí lo que estoy diciendo hace mucho. Yo no me voy del Hacho ni del PRD. He sido coherente y lo decía en el grupo que participaba dentro del partido. Dentro del PRD nacimos, crecimos y no vamos a morir por ahora. Y usted, señor presidente, cuente con el apoyo militante del pueblo de Baní, que nosotros encabezamos junto con Santos Ramírez, con Carmeleida, con Ney González y otros dirigentes que son muchos. Ciertamente nos sentimos muy contentos y deseamos expresar nuestra gran satisfacción porque recibimos en esta tarde a un líder de la provincia Pelayo, el compañero Chacho Hernández. Pero esa satisfacción es doble, porque la recibimos junto a un compañero líder también de esa provincia, diputado, que nos ha acompañado en todo este proceso y que es coanfitrión conmigo para recibir a Chacho, a Carmeleida y a todos los compañeros que hoy desde esa provincia se han trasladado aquí a la Casa Nacional para celebrar esta fiesta del Partido Revolucionario Dominicano. Que lo que se está dando en el país, lo que se está dando hoy aquí con la provincia, está sucediendo también en la mayoría de las provincias del país. La conciencia política de los PRDistas está en alto. Y yo quiero resaltar y felicitar precisamente esta decisión de estos compañeros, porque es un acto de conciencia, es un acto de consideración, es un acto de respeto a sus compañeros dirigentes que asumen este compromiso de que juntos podemos construir la victoria del 16. Y no tengo dudas de que el PRD está destinado a gobernar en el 2016 para dar un giro de 180 grados al rumbo que lleva el país en las últimas décadas. Convencido de que el PRD está destinado a gobernar en el 2016 y que tendremos más senadores, más diputados y diputadas, más alcaldes y alcaldesas,
más regidores y regidoras, pero también tendremos la presidencia de la República del Partido Convencido de eso, quiero decirle, Chacho expresaba algo similar, que dentro del PRD todo, fuera del PRD nada. Por lo tanto,